Hoy es 1 de octubre, es el Día Nacional del Cacao. Y así acontece. Nos acompaña Mayra Castellanos. Vamos a hablar de cacao, Mayra. Así es. Bienvenida a Tucaní, el municipio de Carazuelo Parro. Tú vienes de Mérida. Muchísimas gracias. Sí, yo vengo del municipio Libertador. Desde allá pues somos como una ventana para mostrar los cacaos que están en toda la ciudad de Mérida, ¿no? Incluso en el occidente de Venezuela. Hemos desde la Asociación Civil Cacao Catatumbarí. ¿Qué significa? Bueno, Catatumbarí es la conjunción de la palabra Catatumbo, que así se llama el río Catatumbo, también se llama el rayo Catatumbo, y Barí, que es la comunidad Barí que está en esa zona, y que de alguna u otra forma visibiliza las comunidades originarias que están en la zona donde se ubican los mejores cacaos o los cacaos originarios o ancestrales. Toda esta zona, tanto de Mérida, Trujillo, como Táchira, es donde se da el mejor cacao. Es lo que llamamos el eje sur del lago: Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira. En esos 4 estados, que están todos en la parte sur del lago de Maracaibo, se encuentran variedades genéticas de cacao con unas cualidades organoléctricas, o sea, sabores y aromas que son únicos, y que eso se ha venido probando y se ha venido verificando con los años, o incluso desde la época de la colonia. El cacao que primeramente exportamos fue el cacao llamado cacao porcelana. El cacao porcelana, así se le dio el nombre porque es una almendra blanca que tiene unos sabores y unos aromas muy particulares. A ver, todos los cacaos tienen sabores diversos, pero estos cacaos de la zona suroccidente o del occidente de Venezuela, del sur del lago, estos cacaos a nivel de sabores tienden a ser unos cacaos muchísimo más suaves en boca, muchísimo más dulces, con sabores más diversos. ¿Cuáles son las características principalmente del cacao tucaní? El cacao de Tucaní, ¿cuáles son? Mira, Tucaní hoy tiene un cacao como Tucaní, una variedad de cacaos que le llamamos los mosaicos del sur del lago. Un mosaico es una mezcla de los cacaos que han llegado a toda la región. Eso incluye cacaos ancestrales de las variedades como Tucaní, que cuando te decía hay una variedad Tucaní es porque cuando se hizo la investigación de identificar cacaos ancestrales, se identificó uno en la zona y le colocaron un nombre Tucaní. Ahora, hoy no hay... ¿Qué data tiene? ¿De cuánto data es? Bueno, estamos hablando que el Banco de Reserva Genético, donde está Tucaní, apenas tiene 12 años. Y los estudios que se hicieron con investigadores para identificar y hacer análisis de ADN de todos esos cacaos, apenas tienen aproximadamente unos 30 años. ¿Qué instituto hace todos estos estudios? Bueno, lo hace el INIA. El INIA tiene un banco de reserva genética que impulsó un proyecto donde hay allí un banco de semillas, o sea, de las variedades de cacaos que se fueron encontrando en muchas de las zonas del occidente o del sur del lago. Y los estudios a nivel de genético y ADN los hace la Universidad de los Andes, los hace la Universidad Central de Venezuela. Nosotros como chocolateros lo que sometemos es a los sentidos lo que vemos. Como te decía, el cacao que tiene una característica ancestral muy evidente es cuando la almendra es blanca. Entonces, esa almendra blanca, una vez que la abres, pues por supuesto te permite decir, esto es un cacao ancestral, ¿no? Tiene características ancestrales. Y no ha sido cruzado con los cacaos amazónicos, que son de almendra violeta. ¿Sí? Entonces, ya lo que hay en la zona, el mosaico, es una mezcla entre almendras blancas y violetas, y dan una serie de híbridos y de cruces, que por supuesto, esos cruces, lo que te dice es que tienen los sabores tanto de los cacaos amazónicos como los cacaos finos de aroma. ¿Cuál es el más costoso, el que es mayor aprovechable, el que tiene mayor rentabilidad? Mira, la rentabilidad ahora realmente más depende del manejo que le den a las fincas y al productor. Porque tú puedes decir, todo cacao va a tener rendimiento si tiene un buen manejo de él a nivel de cultivo. Ahora, si me dices el más reconocido en cuanto a sabores y aromas, definitivamente en Venezuela Chuao es uno de los más conocidos, pero Chuao tiene cacaos ancestrales con cacaos o un cacao híbrido. El que más se conoció por sus características organoléctricas o sabores muy particulares es lo que llaman el porcelana. Dicen que, bueno, he escuchado esto, no sé, tú me corriges, que este cacao de esta zona del sur del lago en su momento fue llevado hacia Chuao, pero fue Chuao
quien lo exportó, y por eso se reconoce más el cacao de Chuao que el cacao de esta zona, pero realmente es el de esta zona el que tiene todas esas propiedades que estás diciendo. ¿Esto es verdad? Bueno, lo que te puedo decir es que hay documentos donde te demuestran que los cacaos realmente de variedades genéticas más ancestrales están en el sur del lago. Si te vas a la historia, hay un documento, un estudio del profesor Luis Alberto Ramírez Méndez, donde él compiló documentos que te demuestran que aquí había cacao, ya cuando llegaron los españoles ya había cacao, y que en los registros de asignación de las tierras, relata él cómo los cronistas dijeron, cuando llegábamos a Mérida, al sur del lago, nos encontramos con 100.000 arboledas de cacao. 100.000 arboledas de cacao, una plantación que estaban de forma silvestre y que formaba parte de los cultivos de nuestras comunidades originarias. Entonces, cuando en lo sucesivo se va activando la economía, el cacao justamente llegó a representar el principal rubro de exportación de Venezuela. Porque llegamos a ser el primero y principal exportador de cacao en el mundo, y nuestro comprador fue México. Pero fíjate una cosa, recientemente el presidente Nicolás Maduro se fue a China y llevaba cacao de Venezuela. ¿Será posible volver a ser una fuente importante de ingresos para el país el cacao, y particularmente el de esta zona? ¿Qué nos puede decir técnicamente? Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que ir al mercado internacional prácticamente con la presentación de con el rescate de los valores ancestrales nuestros, es decir, los sabores que son originarios, porque realmente se trata de trabajar lo que llamamos un cacao, es como el café de especialidad. En este caso hablamos de un cacao de especialidad que puede tener mercado en China o en cualquier otra parte, pero primero tenemos que rescatar las variedades genéticas que tenemos hoy, porque hay muchos cruces que no es que sean malos, pero a nivel de cruce tenemos que poder saber qué es lo que tenemos y tener a nivel de calidad, de procesos, de post cosecha, tener la calidad que nos permita decir tenemos tantas cantidades, podemos comprometernos con tanta producción y podemos avanzar, que es la propuesta que desde la asociación hemos hecho, con invertir en la industria que nos permita ir transformando y exportar el valor agregado de ese cacao, es decir, polvo, manteca y licor para uso comercial. Y repito, los sabores y aromas que tienen los cacaos venezolanos son únicos y que por supuesto son apreciados en el mercado internacional. ¿Es posible hacer eso en el corto tiempo acá en Venezuela y en esta zona? En corto tiempo nosotros podemos, podemos a corto tiempo, pero entendiendo que tiene que ser un trabajo progresivo que nos permita evaluar la capacidad de producción, dar el acompañamiento y la atención técnica para responder a lo que ha pasado en estos últimos años con el cacao, porque las plantaciones han sido afectadas con el cambio climático por distintas variables, que incluso el precio no ha ayudado para sostener a las fincas de cacao. Entonces, el cacao tiene que ser asumido como un rubro estratégico y un alimento para que verdaderamente pongamos como que toda la energía en revalorizar el cacao. Entonces, claro, tiene un potencial, es parte incluso de nuestra identidad, no es cualquier cacao. Podemos recuperar el sitial que tuvo en algún momento el cacao, por ser un cacao de fino de aromas y sabores. Por último, recomendaciones para nuestros productores. Hoy celebrando este primer festival de productores del cacao al chocolate, hoy que estamos celebrando el Día Nacional del Cacao. Recomendaciones para nuestros usuarios que nos siguen a través de las redes sociales. Organización. El cacao venezolano, creo que el más famoso es el Chuao, porque Chuao logró que sus productores y toda la comunidad se organizara. Chuao tiene, en ese sentido, está muy claro y tiene un proceso bien definido en cuanto a post cosecha. Tú sabes y ves una foto de Chuao y vas a ver la iglesia, los patios, una forma de secado que se mantiene y que ellos avanzaron hacia incluso la indicación geográfica o la denominación de origen de esos cacaos. Redes sociales, ¿dónde pueden conseguir más información de la organización que tú representas? Cacao Catatumbarí, @ Cacao Catatumbarí, cacao con K, ambas, y Catatumbarí. ¿Por qué con K? Bueno, justamente responde a la forma de escribirlo en la antigüedad. ¿Se escribía con K? Con K. Sí, en algunos, básicamente de la connotación viene originaria con la K. Entonces ya las derivaciones, tú sabes que el lenguaje va variando, va cambiando. Entonces retomamos justamente un poco ir hacia nuestras raíces y revisar un poco lo nuestro para trabajar. La organización es clave.
Y a través de la asociación Cacao Catatumbarí hacia atrás, pues realmente nosotros lo que hacemos es un acompañamiento y les invitamos a escuchar propuestas, pero con propuestas que nos permitan llegar a acuerdos que tienen que generarse un poco de confianza en hacia dónde vamos a apuntar con el cacao. Que entendamos que el cacao es un alimento y medicina. El cacao es un alimento de nuestras comunidades ancestrales. El cacao representa nuestra cultura y nuestra identidad, un valor que tiene un uso a nivel de nutrientes y beneficios que es inmenso y que nosotros tenemos que empezar por incorporar el cacao como en nuestra mesa, no solamente como una golosina, sino como parte de nuestra alimentación, como parte de lo que necesitamos para el cuidado de nuestra piel. No hay nada mejor que la manteca de cacao para eso. Bien, conversábamos con Mayra Castellanos, quien nos hablaba un poco pues del cacao. Hoy precisamente en el Día Nacional, en toda Venezuela se conmemora el Día Nacional del Cacao. Y el cacao se llegó a todas partes del mundo y el europeo en Europa se hizo maravillas y tienen un consumo de cacao muchísimo más alto que el que nosotros tenemos, a pesar de que el cacao es originario de acá. Bueno, pero eso es bueno porque los tienes que comprar, ¿no? Lo que tenemos que vender, ¿no? Claro, pero lo que digo, tú nos tienen y nos van a querer seguir comprando, pero lo ideal es que lo mejor que se produce en tu tierra también tú lo consumas. Lo probemos. Claro. Para que tengamos más sentido de pertenencia. Exacto. Y es lo que te digo, estamos un poco desvinculados de la esencia, del espíritu del cacao. Así es. Bueno, este pequeño podcast, digamos, informativo en relación pues a esta actividad que se estuvo realizando el día de hoy, el primer festival de cacao, de productores de cacao, del cacao al chocolate, acá en el Centro Cultural José María Osorio, pero con las diferentes ponencias que tuvieron acá, las diferentes participaciones. Muchas gracias por estos minutos, por tu tiempo y bueno, que... Así, la tarde, el día comenzó con muchísimo calor, ahora tenemos un ventarrón. ¿Esta variedad afecta al cacao o lo beneficia? ¿Viste cómo está el clima? El cacao, bueno, él ha resistido y parte de el ecosistema de él es humedad, siempre va a haber lluvia. Fíjate que toda esta zona siempre había existido y aguanta lluvia. También las matas de cacao algunas fuerzas del viento y eso. Mira, el cacao fino ancestral nace bajo la sombra y necesita ser acompañado de esos grandes árboles, robles, maderales, que son los que hacen la función de contraviento y los protegen. O sea, todo un ecosistema. El cacao, cuando tú apuestas a cacao, apuestas a la vida, al cuidado del ecosistema, al cuidado de la vida, porque es un alimento. Bueno, así es. Comenzamos hoy con mucho sol y a esta tarde está como soplando mucho viento y bastante fresco. Está muy buena. Así que concluimos y es parte de lo que acontece en el día de hoy en la celebración del Día Nacional del Cacao.